Muy buenos días, este es el video número 148 y estamos entonces tratando los temas sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesús, revisando todas las leyes de santidad que están aquí en el Nuevo Testamento y también revisando, ¿cierto?, esta huella que Dios deja a través de toda la Biblia, a través del Antiguo Testamento, estas leyes de santidad. Dios va poniendo ahí leyes que tenían que ver, ¿ya? Tenían que ver aquí con la condición del hombre, revelaban verdades, pero que estaban puestas ahí no para que esa gente la entendiera, sino que para nosotros, que habíamos de alcanzar entonces aquí la misericordia de Dios y que podíamos visualizarla. ¿Ya? Podíamos visualizarla a través de su escritura. Pero antes de empezar con este formato para leer esas escrituras que llamamos aquí estas mega escrituras, vamos primero a aquí ampliar un poco más el concepto, porque habíamos tratado en el, vamos a decir, en el video 146, habíamos tratado el tema de que aquí la creencia popular es que cuando Dios habla de la ley y le dice al rico, ¿cierto?, al joven que quería seguirlo, le dice que guarde sus mandamientos. Y entonces el joven le dice, ¿cuáles? Y entonces Jesucristo se los enumera, aquellos que estaban dirigidos al prójimo, ¿cierto? Como no adulterarás, no robarás, no cometerás falso testimonio. Y al final le pone, ¿cierto?, la frase y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que esto tenía toda una lectura, ¿ya?, que conviene que analicemos aquí, porque aquí está la otra escritura de la que yo le hablaba, ¿ya? Porque acuérdense que yo mencionaba que la creencia popular es que los primeros 4 mandamientos es el amor a Dios y los próximos 6 mandamientos es el amor al prójimo. Y eso es una verdad muy en parte solamente, no porque la ley de Dios abarca todo, donde dejamos la bondad, la gentileza, el respeto, la honestidad, todo eso está relacionado con el prójimo. Por lo tanto, los valores, ¿ya?, los valores son más importantes que los mandamientos en el amor al prójimo. En el amor al prójimo, los valores son los más importantes. De hecho, la misma Biblia, ¿no?, ahí el apóstol Pablo enseña que frente a los escenarios, debemos de usar los valores frente a eso. Y no podemos dejar salir la impulsividad de nosotros, sino que debemos tratarlo con los valores. Por eso los valores son la barrera de contención, donde el impulso que se reactiva dentro de uno choca contra esas barreras con las cuales uno está comprometido. Y aquí en Romanos 13:9, Romanos capítulo 13, versículo 9, aquí sale esta escritura de las que yo le había mencionado. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que aquí el apóstol nombra los mandamientos, nombra 5 mandamientos y dice, se resume. Aquí es como un resumen, ¿cierto? Pero es un resumen de lo que es toda la ley.
¿Ve? Porque ya hemos visto, son cientos de leyes, ¿sabe? Son cientos y cientos de leyes que hay ahí en la Biblia, ¿ya? Que Dios nos enseña, así como en el vocabulario también. Hay muchas leyes, ahí ya hemos visto lo que, el sentido que tiene el diccionario, ¿verdad? Aquí en la Biblia. Las definiciones. ¿Ya? Aquí hay mucho material que recabar, pero aquí basta con decir que aquí amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Y habla aquí principalmente del respeto o del temor a Dios, porque cuando uno tiene temor a Dios, entonces uno respeta a su prójimo. Su prójimo es una obra de Dios. Todos somos obra de Dios. Pero aquí amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Dios le pone también como a ti mismo, porque así como uno sabe, ¿ya? Y siente todas las necesidades que tiene, entonces nuestro prójimo también las necesita. ¿Ya? Exactamente igual, estamos todos estructurados con el mismo espíritu. ¿Ya? Así que aquí con las leyes de la familia, ¿verdad? Ya sabemos todo esto, lo complejo que es el ser humano. Pero aquí entonces, aquí amplía, ¿ve? El concepto de los mandamientos, lo amplía a todas las leyes. Aquí amarás a tu prójimo como a ti mismo. Encierra, ¿ve? Encierra aquí los 10 mandamientos, las fiestas santas, los valores, la ética, la moral, ¿cierto? Y todo el desarrollo que implica todo esto que ya lo hemos estado estudiando aquí en todos estos estudios. Así que quería dejar en claro ahí, ya el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí, y hay otra parte donde menciona también esta ley, donde dice, miren, aquí haced todas las cosas con amor. Aquí la actitud, ¿ya? El amor debe transformarse en una conducta, en una actitud, ¿ya? Que sea parte de la personalidad de la persona. Por tanto, aquí, como ya hemos dicho aquí, que finalmente es el amor el fruto más precioso que al final se logrará, ¿ya? Acuérdense que no podemos acercarnos a Dios si no tenemos amor, ¿ya? Aquí Dios, no puede uno ir a Dios con un espíritu rebelde, con un espíritu aquí violento, ¿verdad? O exigente. No, uno tiene que aquí acercarse a Dios con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu aquí de que realmente buscamos su misericordia, buscamos aquí este refugio, buscamos esta forma de protegernos, ¿verdad? Bajo su ley, bajo su ley. Aquí hay que rechazar lo místico, ¿ya? Lo milagroso, hay que rechazarlo porque el verdadero evangelio venía con un mensaje racional, en el que tanto el milagro como la mística no iba a solucionar ningún problema, pero sí aquí el espíritu de la ley. Bien, ahí entonces quería dejar esa aclaratoria aquí sobre lo que Jesucristo había dicho. Así que ahora vamos entonces aquí a ver esta escritura, aquí en Levítico 19:17. Vamos a ir allá. Aquí hay el libro de Génesis, ¿cierto? Todo el Génesis. Ustedes pueden buscar las escrituras ahí, si usted es un lector habitual de la Biblia, entonces
usted ya si está familiarizado con toda la ley, usted las va a ubicar, las leyes de santidad. Ahí Dios va dejando. Pasé por alto, ¿cierto? Parece que el libro de Génesis contiene el relato de Abraham y el libro de de Éxodo, ya contienen los mandamientos, ya contienen aquí luego Levítico, contienen las fiestas santas, así que no es necesario porque ya tenemos entendimiento de todas esas leyes, pero aquí vamos a reparar en algunas, ya vamos a ir reparando en algunas. Aquí el Levítico 19, 17. Levítico capítulo 19, versículo 17. Y aquí Dios enseña dentro del buen convivir aquí social, cívico, ya que tenía el pueblo de Israel. Entonces les da instrucciones, pero aquí le deja algo importantísimo, algo importante que nosotros debemos tener en cuenta en los escenarios de prueba. Es muy importante entender esta ley. Primero dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Aquí, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Uno no puede, aquí uno tiene que despojarse, ¿verdad?, de que los instintos lo sigan a uno gobernando en forma impulsiva, con esa cólera, con esa ira, con ese enojo, ¿ya? Por tanto, uno tiene que cambiar ese esquema de conducta, ¿ya? Y esto ya sabemos todo el manejo de esto. Así que dice que uno no debe de albergar esa información porque entonces el instinto va a accionar, ¿cierto?, esa alteración del ánimo. Por eso dice, no lo aborrecerás en tu corazón. Esta escritura, ¿ya? En el plano literal, porque iba dirigido a los israelitas, aquí debían de abstenerse de tener problemas con las personas, y de procurar la paz con todas las personas. Así que aquí siempre estaban estos mediadores, sacerdotes ahí que iban y mediaban entre un lío y el otro, ¿ya? Y dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Sí, pero aquí dice, razonarás, ¿ya? Aquí hablando de la razón. Y lo que aquí tenemos que darnos cuenta es que esto tiene dos lecturas. Aquí, la primera es que aquí hay una cuota en el ser humano, hay una cuota de razonamiento, ¿ya? Porque acuérdense que si bien Dios dice que la razón está muerta y le dice despiértate tú, ¿ya? Por eso le habla, porque hay una cuota de razonamiento muy baja, pero la hay, ¿me entiendes? La hay. Entonces, por eso Dios le habla a la razón, ¿ya? Que no está enteramente muerta, pero sí en un 99,9%, ¿ya? Hay muy bajo el porcentaje de razonamiento. Por tanto, la persona, si va, ¿cierto?, se enfrenta con un escenario, puede apelar a esa condición de razonamiento y no tener que obedecer a sus instintos. Puede frenar sus instintos, ¿ya?, la persona, y se puede contener, se puede aguantar, se puede reprimir, ¿ya? Y entonces de esa manera, ¿cierto?, le queda esta parte, como dice ahí, dice, razonarás con tu prójimo, ¿ya?, para que no participes de su pecado, ¿ya? Porque la persona es la que viene a provocar. Esa es una lectura.
¿Ya? Esa es una lectura. Hay una cuota pequeña de razonamiento ahí que Dios dice, miren, aquí esta cuota de razonamiento se usa, o una cuota de conciencia, una cuota de conciencia que se utiliza para entrar en la ley de la fe, ¿ya? Para entrar a través de la fe, ¿cierto? Entrar con esa cuota de razonamiento. Por eso Dios dice, oíd, ¿cierto? La primera ley ahí que uno dice que tiene que oír. Y ahí es donde se necesita esta cuota de razonamiento, esta cuota de conciencia que la persona tiene, ¿ya? Que se detiene, que deja todo su ser aquí en silencio y escucha lo que Dios está hablando. Por eso dice aquí, razonarás con tu prójimo. Razonarás con tu prójimo. Pero dice, para que no participes de su pecado. ¿Ve? Y aquí hay una ley, aquí en el Nuevo Testamento, donde dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados. ¿Ya? Así que esa ley también tiene dos lecturas. ¿Ve? Primero dice, salid de ella. Aquí, salir de esta condición, ¿ya? En la que el ser humano está muerto. Está muerto. Así que dice, salid de ella. Salir del sistema distorsionado. ¿Ve? Y dice, para que no participéis en sus pecados. Que quiere decir que uno, frente a los escenarios, no se involucra con ese sistema de vida. ¿Ve? Porque si viene alguien, ¿ya? Y lo provoca a uno con garabatos y con ofensas, entonces, ¿qué hace? Le contesta de la misma manera. No, Dios dice, no, salgan de esa condición. ¿Ve? Salgan de esa condición. Y entonces, por eso dice, razonarás con tu prójimo. ¿Ve? Dice, para que no participes de su pecado, porque la persona es la que provoca. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Voy a pecar también, igual como lo está haciendo la persona? ¿Ve? Entonces, si uno, por eso, aquí es donde tiene que trabajar con las directrices. ¿Ya? Las directrices que lo están guiando a uno en este sistema distorsionado deben ser cambiadas por estas nuevas directrices, de manera que la persona ahora sea la razón la que se empodere, la razón la que gobierne, la razón sea la que finalmente tenga el control, ¿ya? El control. Por eso dice, para que no participes de su pecado. Por eso, frente a los escenarios, Dios nos enseña aquí. Dice, mire, aquí todo hombre, hablando de todo ser humano, sea pronto, ¿ya? Sea pronto para no, sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿ya? Y tardo para airarse. ¿Ve? Todo eso debe ser muy tardío. Entonces, en el fondo lo que Dios nos está diciendo, mire, eso ni siquiera debe existir. ¿Ya? Aquí, porque la palabra tardío no sabemos qué tan tardío es. ¿Ya? No lo sabemos. Así que en el fondo nos están diciendo Dios que no exista eso en nosotros. Esa ley está ahí y es lo que el comportamiento que uno debe tener frente a los escenarios de prueba, y por eso están los valores. Por eso Dios creó los valores ahí. Y dice, para que no participes de su pecado, porque finalmente si uno se agarra con el escenario, termina uno también pagando mal por mal. Y finalmente uno se involucra en una cuestión que no tiene sentido si detrás de cada escenario está Dios ahí. Están, en los justos, ¿cierto? En los justos están los ángeles de Dios trabajando directamente, Dios trabajando con los ángeles directamente ahí. Así que es la presencia de Dios misma la que está ahí, hablando de nuestro Señor Jesús. Y de esa manera, entonces, aquí, por eso esta ley es tan importante, ve que está aquí, esta es una mega escritura, es una ley gigantesca,
¿ya? Y que tiene una relación directa con la ley de Dios. Dios la dejó registrada ahí, ¿verdad? Poco o nada tienen que haber entendido ahí, solamente en el plano literal, existencial, seguramente. El hecho de decir, oye, frénense y traten de estar en paz con todo el mundo. Tal como lo sale ahí en Proverbio, cuando dice ahí, mira, en tanto dependa de vosotros, aquí estad en paz con todos. No sé si es Proverbio o en el Nuevo Testamento. Pero en fin, ya ustedes están familiarizados con las Escrituras. Yo soy malo para grabarme números, capítulos, versículos, pero sí para grabarme la ley, por eso siempre la tengo ahí a mano. Y que para mí es lo más importante. Aquí entonces esta escritura ya la entendimos, ¿cierto? Aquí a la luz del Evangelio. Y aquí en Levítico 19:32 también hay otra escritura ahí. Dice versículo 32, aquí del capítulo 19 de Levítico, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Eterno. Aquí ese yo el Eterno es la firma. Aquí, ¿quién lo dijo? Yo, el Eterno. Aquí, es como que Dios estuviera diciendo, ¿sabes? Te lo doy firmado. Aquí estoy yo. ¿Verdad? Analicemos. Dice, delante de las canas te levantarás, hablando de los ancianos, como dice ahí, honrarás el rostro del anciano. Aquí del respeto, acuérdense que hay una ley. ¿Ya? Aquí hay una ley donde dice, honrarás a padre y madre. Y eso incluye, por supuesto, todas las personas mayores, ¿ya? Pero aquí le hace el alcance, ¿ya? Pero sobre el valor del respeto que la persona tiene que haber. O sea, la persona no puede ser impulsivo, ¿ya? E insolente con personas que son mayores. Personas que aquí en realidad uno no debe ser insolente con nadie, ni siquiera con un niño, ¿verdad? Por muy pequeño que sea, ni siquiera una dama, ni siquiera un hombre, ni siquiera nadie. Uno tiene que, por eso el valor es tan importante, porque el valor del respeto es un valor que uno está comprometido con ese valor. Por lo tanto, es parte de su personalidad y eso, el respeto va a todos. ¿Ya? Pero aquí la parte más importante, de Dios tendrás temor. Aquí, en alguno de los videos, no sabría decirle cuál, pero ahí si ustedes siguen la secuencia de los videos, se van a encontrar con ahí el temor de Dios, la importancia que tiene el temor a Dios. O sea, uno tiene que tener un respeto hacia su Creador, tanto en lo que habla como en lo que hace. Como ya vimos, tiene que haber una consecuencia con toda esta ley, pero el temor de Dios es el valor más importante que a uno lo frena ahí en seco, como se dice, para no pasar barreras, ¿ya? Barreras que le hacen a uno generar conductas equivocadas, conductas de pecado, conductas de ofensa, conductas aquí de tener que estar pagándole mal por mal a las personas. Pero dice, por eso habla de de tu Dios tendrás temor. Y aquí vamos a decir que esa es la ley más importante que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay muchas veces que sale este temor de Dios. Ahí, entonces, no quiero extenderme mucho, vamos a dejar pendiente esta escritura de Números 14:18, que también es importante,
pero vamos a adentrarnos en el estudio, porque entonces se nos va a ir en la reflexión. Aquí ya se nos va a ir en esta reflexión de las mega escrituras. Vamos a ir entonces rápidamente a Mateo 25:14. Aquí Mateo 25, versículo 14, ahí hay algo muy importante para todos, porque para entender esta parábola, aquí la parábola de los talentos, primero que todo, si nosotros tomamos la Biblia como un libro que iba a ser usado solamente por los religiosos, entonces nos perdimos, no vamos a entender nada, o de creer que esta parábola de los talentos, perdón, la parábola de los talentos es para la gente de la iglesia. ¿Ya? Ahí estamos perdidos. Y de hecho hay que tener en cuenta que todo el mensaje va dirigido a toda la humanidad, incluyendo la iglesia, ¿verdad? Pero es toda la humanidad. Dios le habla a toda persona de este mundo. Y la parábola de los talentos es eso, la verdad, una parábola que está hecha para que la escuche todo el mundo. Y vamos a ver en qué consiste esto. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Así que aquí, un hombre yéndose lejos, aquí Dios vino, ¿cierto? Creó al hombre y le entregó toda la tierra. Le entregó toda la tierra, entonces le entregó todos sus bienes, todos los bienes de Dios. Dice, a uno le dio 5 talentos, dice, y a otro 2, y a otro 1. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Ya? Aquí Dios, ¿verdad?, nos dejó solos, y solo entre comillas, porque la verdad es que nunca hemos estado solos. Pero aquí habla de a cada uno le entregó conforme a su capacidad. ¿De qué capacidad es la que está hablando? ¿Ya? ¿De qué capacidad? Porque ahí es donde está la respuesta. ¿Ya? Ya todos sabemos lo que son las realidades. ¿Ya? Aquí hay infinidades de realidades, las realidades de la profesión, ¿cierto? Aquí unos buenos para las matemáticas, otros buenos para, aquí, si le preguntamos a un niño qué quiere ser, el niño quiere ser doctor o enfermera, ¿cierto? Las niñas, o alguno quiere ser bombero, ¿verdad? Pero eso grafica, fíjense, aunque eso puede ser humorístico o pintoresco en los niños, pero ¿sabe? Eso grafica aquí lo que nos gusta, ¿ya? Lo que nos gustaría hacer, ¿ya? Pero tenemos que demostrarlo, que lo que nos gusta hay que tener capacidad para eso, ¿ya? Y sabemos que muchos nos vamos dando cuenta en el camino, ¿cierto?, a medida que vamos caminando en este mundo, que en realidad lo que nos gustaría haber sido, en realidad no teníamos capacidad para eso. No teníamos capacidad. La persona aquí finalmente buscó aquello que hace bien, ¿ya? Y que le acomoda. Mira, aquí encontré algo ya en lo cual estoy trabajando y me siento bien. Aquí estoy cómodo. Aquí creo que es esto lo que yo quería finalmente. Hay personas que lo encuentran tempranamente, hay otras que lo encuentran tardíamente. Y por eso, pero ¿por qué Dios tenía que crear al ser humano con capacidad?
ya hemos dicho, para cumplir diferentes labores. Porque ¿quién va a hacer el pan? ¿Verdad? ¿Quién va aquí a barrer? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a hacer aseo? ¿Quién va a limpiar los baños? ¿Ya? ¿Quién va a transportar la mercadería? ¿Ya? ¿Quién va a trasladar gentes? ¿Ya? Se necesita aquí de todas las categorías. ¿Quién va a vender? ¿Verdad? O sea, ¿quién va a vender los productos? ¿Quién va a atender? ¿Quién va aquí a instalar, a hacer las instalaciones? ¿Verdad? ¿Quién va a construir? ¿Quién va a llevar la contabilidad? Entonces se necesitan muchas, pero muchas capacidades. Y Dios entrega estas capacidades. Dios las entrega aquí a cada uno. Porque en este mundo usted puede decir, bueno, pero la persona que anda a botar en la calle no tiene ninguna capacidad. No, tiene la capacidad de andar en la calle. ¿Ve? Esa es la capacidad para servir a una realidad. Acuérdense que el ser humano, porque todo lo que existe, ¿cierto?, está hecho para la salvación de la persona. Entonces tenía que existir desde el desde el bien, ¿ya? Desde el bien muy menor, hasta el mal más mayor. O sea, aquí tenía que estar todo el espectro de realidades. El bien menor hasta el bien mayor, el mal menor hasta el mal mayor. O sea, tenía que estar todos los matices. ¿Ya? Por tanto, todas esas realidades, de acuerdo a la capacidad, Dios iba a entregarle esta capacidad. Esta capacidad, entonces, ahí para poder, entonces, que todos pudieran cumplir una labor. Y no todos tuvieran que decir, bueno, yo quiero ser aquí astronauta. ¿Sí? Pero, ¿sabes? Si todos quisiéramos ser astronautas, ¿cómo nos íbamos a ir para allá 1.000 millones, 2.000 millones de personas? ¿Verdad? Andaríamos todos volando, ¿verdad?, aquí alrededor de la Tierra. Entonces, no se podía. Aquí tenía que ser de acuerdo a la capacidad intelectual, ¿ya? A la capacidad intelectual que Dios le iba a entregar a cada uno para que cumpliera diferentes labores, ¿ya? Diferentes labores a través de los tiempos. Y ahora, ¿por qué yo digo que iba a servir para la salvación? ¿Ya? Porque el ser humano iba a tener una capacidad, Dios lo hacía responsable, ¿ya? Ahí es donde quiero enfocar aquí, porque una vez que los vamos a ir a la capacidad, ¿cierto?, entonces nos adentramos en la ley de la familia, ¿eh? La ley de la familia. Y entonces Dios juzga aquí a la persona. Veamos lo que sigue aquí. Dice, al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Una persona que se perfecciona, una persona que sabe cuál es su potencial, ¿cierto?, y lo lleva en la medida de las posibilidades al máximo. ¿Ya? Lo lleva aquí lo más que puede y lo más que la sociedad le da la oportunidad, porque también he visto gente muy capaz, pero no hay espacio, ¿ya? Porque aquí ya sabemos lo que es la corrupción. Aquí, bueno, aquí, ¿sabe?, en muchos puestos de trabajo hay que esperar que alguien se muera para poder entonces optar a un trabajo así, ¿ya? O están los familiares, están los parientes, aquí los amigos, ¿verdad?, aquí los favores, y todo eso, de eso está lleno la sociedad. Y dice, por eso quienes llegan lejos aquí hay que estar apitutado, como dicen en este mundo. Dice, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Ve? Personas que se desarrollaron. Aquí tiene que ver mucho
la ley de la realización. En esto tiene que ver mucho la ley de la realización. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Dios viene, entonces dice, mira, ¿qué hiciste con los bienes que yo te di? Porque la capacidad es un bien que viene de Dios. Es un bien que Dios entrega. Y entonces aquí viene Dios a arreglar cuentas con ellos. Y dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. ¿Verdad? Un desarrollo, un desarrollo pleno de la persona. Y también pasó lo mismo. Aquí dice, aquí llegando también el que había recibido 2, ¿ya? Y le dice, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aquí dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La persona aquí negligente. La persona dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Verdad? Aquí está mi capacidad intacta. Aquí mi capacidad intacta. No la usé. Simplemente ni la desarrollé ni nada de eso. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego, dice, ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí por último haber hecho lo mínimo, ¿ya? Personas que no... personas que hicieron un mal uso de su capacidad, personas que podían haber usado para haber hecho mucho bien en la sociedad, ¿cierto? Pero se quedaron ahí truncados, frustrados tal vez, qué sé yo, un montón de cosas que suceden ahí, personas que no se atrevieron simplemente ya a desarrollar la capacidad intelectual. ¿Ya? Aquí acuérdense que Dios da la capacidad intelectual, pero no le dice para qué sirve. El ser humano busca, ¿cierto?, en aquello para lo cual pueda desenvolverse completamente. ¿Ya? Pero aquí la persona no hizo nada al respecto. Y la persona entonces aquí habla entonces de esta capacidad que Dios le entrega a las personas y que hacen mal uso de ella. Porque la persona, Dios entrega ese patrimonio al ser humano para que entonces no tan solo le sirva para su mantención, sino que también preste el servicio hacia los demás. Pero cuando ese se corrompe, la persona tiene una capacidad, sí, pero la usa mal, ¿verdad? Aquí se corrompe, ya sea para robar, para estafar, para engañar, para aprovecharse del poder que tiene, de las circunstancias, ¿cierto?, en la que del poder que Dios le dio. Aquí con esa capacidad para, qué sé yo, para atender a su prójimo y lo hace mal. Finalmente comete mucho pecado por el poder que tiene. Ya sea un doctor, ya sea un profesor, ya sea cualquier persona que sacan provecho de esa de su profesión. No son faltos de honestidad en esto. Y aquí Dios dice, mira, podías haber hecho lo mínimo, ¿verdad? Y dice aquí, entonces, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ya hemos visto este principio, ¿verdad?, que también se aplica aquí exactamente igual. Aquí igual,
la persona le será quitado, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta aquí que cuando Dios, la persona usa bien su capacidad racional, ¿ya? Su capacidad racional, entonces Dios aquí puede perfectamente la persona entrar a la presencia de Dios, ¿ve? Porque aquí tiene que pasar por aquí, el asunto tiene que entrar a la ley de la fe. Así que dice aquí el versículo 31, dice, y aquí un poco explica esto, y lo explica dentro de una realidad. En realidad no es que lo explique realidad por realidad, pero sí hay una realidad a la cual él le da mucha importancia, y ahí es donde pone el énfasis. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Me esperan un poquito, 25:33. Aquí vamos a ver Mateo 25, versículo 33. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí habrá una selección. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Dice, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero, aquí, y nombra todo esto, o cuando te vimos enfermo? Dice, y respondió el rey, aquí en el versículo 40, dice, y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y aquí, ¿quiénes son estos hermanos más pequeños? Más pequeños, ¿ve? Porque hemos visto que todas las realidades, ¿ya?, tienen una capacidad, pero están aquellos que son de la realidad de la indefensión. Aquí personas que no pueden valerse por sí mismos, personas que están imposibilitadas, necesitan que otras personas se hagan cargo de ellos, o personas que les den la oportunidad para que ellos puedan entonces realizarse. A veces se les niega la cobertura dentro de la sociedad, y estos pequeñitos van quedando rezagados. Son personas que están en la indefensión. La indefensión es una realidad que no tiene que ver ni con la pobreza, ¿ya?, ni con la condición social, ¿ya? Tiene que ver aquí porque la indefensión está repartida a través de todas las realidades, ¿ya? No es que sea un segmento, ¿cierto?, aquí aislado de los demás. No, está repartido en todas, y puede estar en las mejores familias como puede estar en la de condición más baja, la familia. Y ya vimos en qué consiste la indefensión. Yo creo que no tengo que volver atrás, ¿verdad?, para poder explicar todo esto. Y ya dijimos que para Dios esta realidad es muy importante. Dios sabe que esa no tiene ninguna posibilidad
aquí en este mundo. Por tanto, el Señor le dice aquí: por cuanto digo que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí, pero ¿por qué dice hermanos más pequeños? Más pequeños, ¿ya? Y ¿sabe? En la medida que he ido dándome cuenta de todo, de toda la verdad que Dios revela en su Biblia, que en el mundo se conoce, ¿cierto?, aquí como la primera resurrección, la segunda resurrección y la tercera. Hay 3 resurrecciones, pero dentro de las realidades, ¿ya? Perdón, de la cronología de los tiempos. Eso es lo que quería aquí hablar un poco de esta cronología. Ya vemos que eso se da en las fiestas santas, ¿ya? Ahí está la cronología de los tiempos. Pero Dios aquí habla de la primera resurrección, y entonces habla de las primicias y luego de los que son de Cristo en su venida, que son los justos, ¿ya? Pero luego está la gente del milenio. ¿Qué pasa con la gente del milenio? No aparecen en la segunda resurrección. ¿Acaso muere la gente en el milenio? ¿La gente nace y muere? ¿O solamente nacen? No hay información al respecto ahí. Solamente se habla que se enseña el camino de Dios ahí. No sabemos en qué categoría van a quedar ellos, ¿ya? Por tanto, la gente del milenio no sabemos hacia dónde va. Tampoco cuál es la categoría de la gente en la segunda resurrección. Tampoco sabemos cuál es el nivel de ellos, ¿ya? Aquí, por lo tanto, lo que sí, entonces uno llega a la conclusión de que sí hay varias, vamos a decir, gente que va a ocupar diferentes realidades, gente que va a pertenecer a diferentes segmentos, ¿ya? Que no todos, aunque todos van a estar en el reino de Dios, pero van a cumplir diferentes funciones. No sabemos qué va a pasar con la gente del Antiguo Testamento. No hay promesa para ellos más allá, ¿ya? Solamente la promesa habla de una Israel espiritual, ¿ya? Habla de una nación de Israel, pero no habla la claridad de lo que a ellos les espera. No hay claridad para ellos de lo que se espera, ¿ya? Por lo tanto, aquí queda el misterio ahí. Misterio. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con la gente del milenio? ¿Qué va a pasar con la gente de la segunda resurrección? Sabemos lo que va a pasar con la tercera resurrección, porque ahí va directo al lago de fuego. Eso sí, Dios lo especifica, pero no sabemos. Después de que también hay en el reino de Dios hay un árbol que da 12 frutos diferentes, ¿ya? Aquí uno por mes durante el año, y sirve para la sanidad de las naciones. ¿Ve? Entonces también no sabemos cómo va a funcionar todo eso. Y están estos pequeñitos, ¿ve? Que también es otro segmento, ¿no? Como dice aquí, mis hermanos más pequeños. ¿Ve? Mis hermanos más pequeños. Entonces, ¿quiénes son? ¿Y qué papel van a cumplir? La Biblia no lo explica, solamente habla aquí el gran mensaje que Dios trae, es el mensaje para las primicias, que son los que nacerán aquí en la familia de Dios, y luego existe los que son de Cristo en su venida, ¿ya? Luego los que son de Cristo en su venida, que son los justos. Y de ahí, eso es específico, ¿ya? Eso es aquí, eso es y a esas dos
facciones se les enseña toda la ley. Se les enseña toda la ley. Y a los otros, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todo eso es una incógnita. Pero aquí es curioso cómo Jesucristo habla de mis hermanos más pequeños. Y estos pequeñitos son los que están en la indefensión, que nunca van a tener acceso, qué sé yo, a toda esta verdad, ¿cierto? Por una capacidad muy baja. Aquí, entonces todo eso es un segmento especial para Dios. Y aquí Dios hace una advertencia a las personas, porque les dice aquí, pues les dice aquí, le habla primero a los justos, entonces también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que esta es la tercera resurrección. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y estuve desnudo. Y todo lo mismo que los otros. Entonces le responderá, de cierto, aquí le preguntan, entonces, ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o enfermo, o en la cárcel? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Ve? Porque ese segmento está avalado, ¿ya?, por su creador, ¿ya? Y esa condición Dios dice, miren, cualquiera que me toque a uno de estos pequeños, entonces tendrá que vérselas conmigo. Así es como Dios ya protege personas que tienen algún trastorno, ¿verdad?, llenos de miedo, personas que en realidad aquí muchos trastornos emocionales o de cualidades físicas muy limitadas también, en fin, hay un montón de gente que pertenece a ese segmento de la indefensión. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, los justos. Así que muy importante aquí, por eso Dios le habla aquí a todos quienes estamos imbuidos en esto, a que seamos ricos en obras. Bien, vamos entonces aquí, ya leímos ahí el capítulo 25, entonces vamos ya también habíamos visto lo que era el versículo 26, versículo 11, de capítulo 26, versículo 11 de Mateo, en donde hablaba de este segmento de los pobres, que siempre habrá pobres, ¿ya? Siempre habrá pobres, porque esa realidad tiene que existir, siempre, ¿ya? Y tiene que ver con los talentos también, que esta repartición, ¿cierto?, de capacidades intelectuales, que es la que Dios da a cada uno. Ahí en Salmos también Dios dice, Dios dio muchos dones aquí a todo el mundo, repartió dones. Y ahí entonces, después lo que viene, después en los demás capítulos aquí en los demás capítulos de Mateo, del libro de Mateo, solamente es historia, ¿verdad? Solamente es aquí diferentes momentos que le toca vivir a nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y todo eso. Así que vamos a pasar ahora aquí al estudio del libro de Marcos, ¿ya? El estudio del libro de Marcos, pero ya estamos al filo del tiempo, así que lo vamos a comenzar, ¿cierto?, aquí en el próximo video. Será hasta entonces.